Okay, everyone, we can go ahead and get started. Buenas tardes, gracias por acompañarnos para esta presentación sobre Conozca sus derechos, durante cual hablaremos un poco acerca de derechos constitucionales importantes para que una persona pueda poner en juego sus derechos, algo que está disponible para toda persona dentro de los Estados Unidos, sin importar el estatus inmigratorio. Comenzamos con un repaso de nuestra agenda para el día de hoy. Comenzamos con unas introducciones. Mi nombre es Patrick Martínez y soy un abogado con la Fundación UFW. Y esta tarde estoy acompañado por Giselle Cruz. Y siguiendo adelante con el resto de nuestra agenda, comenzaremos con hablar un poco acerca de las agencias y las funciones de las agencias de inmigración, con cual una persona pudiera tener algún encuentro, y sería un contexto durante el cual tienen que ejercer sus derechos constitucionales. Luego pasaremos a hablar un poco acerca de las partes importantes de la Constitución, de donde surgen esos derechos constitucionales que podemos ejercer durante encuentros con oficiales de inmigración, y hablaremos un poco acerca de para quién están disponibles esos derechos. Luego pasaremos a hablar acerca de los derechos constitucionales y cómo pasan a estar en juego en diferentes situaciones. Hablaremos un poco acerca de recursos importantes, materiales y documentos importantes para preparar en anticipación a un encuentro con un oficial de inmigración, a raíz de cual una persona pudiera terminar en detención. Luego pasaremos a hablar un poco acerca de control inmigratorio tal y como existe en este momento debido al cambio de administración presidencial, y finalmente pasaremos a repasar lo que son los servicios de la Fundación UFW y concluiremos con una sesión de respuestas sin preguntas. Comenzamos con un repaso de las agencias de inmigración relevantes y sus funciones. Es importante cuando estamos hablando acerca de conozca sus derechos y derechos constitucionales que una persona puede ejercer, porque tenemos que identificar a los actores, la persona, la entidad a cual le pedimos que respeten nuestros derechos constitucionales, en contra de quién aplicamos esos derechos constitucionales. En este momento existe un departamento del gobierno federal que se llama el Departamento de Seguridad Nacional. Debajo de ese departamento existen dos agencias que se encargan de control inmigratorio. Son componentes del Departamento de Seguridad Nacional. Una agencia de inmigración que se encarga de control inmigratorio se llama ICE, Immigration and Customs Enforcement, y la otra se llama Customs and Border Protection. ICE es responsable del control inmigratorio y control de aduanas dentro de los Estados Unidos, mientras Customs and Border Protection, CBP, se encarga de control inmigratorio y control de aduanas en la frontera o en áreas que estén a 100 millas, dentro de 100 millas de lo que es las partes, las orillas de lo que es el territorio de los Estados Unidos. Y importante también tomar en cuenta que estas son agencias de inmigración que forman parte de un departamento del gobierno federal, pero también en algunos momentos existe colaboración con oficinas de policía, departamentos de policía locales que son componentes del gobierno estatal. Y en algunos momentos también es importante y es necesario ejercer nuestros derechos constitucionales en contra de esos componentes del gobierno estatal. Entonces, ahora que hemos identificado los actores importantes en el contexto de ejercer derechos constitucionales, ahora pasamos a identificar pues, cuáles son esas provisiones de la Constitución que nos proveen protecciones que podemos ejercer en un encuentro con oficiales de inmigración, y para quién están disponibles esas protecciones. La Constitución otorga en sus enmiendas, y específicamente las primeras 10 enmiendas a la Constitución, unos derechos que limitan el poder del gobierno y que proveen protección a la población del gobierno federal. Esas protecciones que surgen de las primeras 10 enmiendas
Algunas están disponibles para toda persona dentro de los Estados Unidos sin tomar en cuenta lo que es su estatus migratorio. Aplican y están disponibles a toda persona dentro de los Estados Unidos. Y esos derechos constitucionales que están disponibles dentro de las primeras 10 enmiendas se han explicado y se han ejercido o puesto en juego por medio de casos de corte que hemos visto a lo largo de la historia de los Estados Unidos y también por medio de legislación que ha surgido por medio del Congreso federal. Y es importante también tomar en cuenta, como hemos mencionado hace unos momentos, que en algunos casos es necesario ejercer los derechos constitucionales en contra del gobierno estatal, oficinas del Departamento de Policía local, y esos derechos que nos otorga la Constitución también se pueden aplicar en contra de esos componentes del gobierno estatal. Entonces, pasando a ser un poco más específicos y hablando acerca de enmiendas específicas, comenzamos con la cuarta enmienda a la Constitución, una enmienda muy importante para lo que es un encuentro con oficiales de inmigración, oficiales del Departamento de Policía. La cuarta enmienda provee protección en el contexto de registros e incautaciones. Dicta que esos registros e incautaciones no podrán llevarse a cabo si no son razonables y requiere que un oficial de control inmigratorio o de policía tenga que presentar causa probable para el registro o la incautación y que tenga que presentar que se ha obtenido un orden de cateo, un orden de arresto, y es algo que se le tiene que otorgar y algo que se tiene que recibir de un juez. Y sí existen algunas excepciones, pero las excepciones son limitadas y en la mayoría de los casos es necesario que un oficial tenga que cumplir con estos requisitos debido a la cuarta enmienda. La quinta enmienda de la Constitución nos otorga el derecho a mantener silencio, nos otorga derechos procesales que aseguran que no será privada una persona de la vida, la libertad o su propiedad sin tener la oportunidad de primero proteger esos derechos en un procedimiento justo y debido. También protege que una persona no tenga que ser testigo en su propia contra en un caso penal, evita que una persona sea detenida injustamente o sea maltratada mientras está en detención. Y también la 14ª enmienda es importante porque provee protección igualitaria a todas las personas, asegura de que una persona no sea tratada diferente porque lo que es su raza, lo que es su etnia, evita la discriminación por esos casos. Toda persona que esté situada similar a otras personas tiene que recibir el mismo trato bajo la ley. Y aparte de eso, la 14ª enmienda es muy importante por la doctrina de incorporación que permite que las protecciones que se otorgan por medio de las primeras 10 enmiendas a la Constitución, que esas también apliquen al gobierno estatal y que protejan a las personas en sus encuentros con oficiales del gobierno estatal, no solamente en el contexto de un encuentro con oficiales del gobierno federal. Y ahora pasamos a hablar un poco acerca de los derechos constitucionales en contexto, y aquí Giselle pasará a darles un poco de información acerca de este tema. Gracias, Patrick. Sí, vamos a empezar con los derechos constitucionales en contexto. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede hacer una persona si ICE llegaría a su casa? Entonces, para poder entrar a la casa de la persona, los oficiales de inmigración o la policía necesitan dos cosas. Sería una orden de arresto válida firmada por un juez o magistrado o con el permiso de la persona. Entonces, es importante percatarse de no abrir la puerta porque al abrir la puerta podría significar que usted le está dando permiso a los oficiales a entrar a su casa. Porque recuerden que una orden judicial no significa que usted tiene que contestar preguntas. Entonces, si los oficiales de inmigración lo están interrogando y usted quiere permanecer callado, nada más diga en voz alta que quiere permanecer callado. Y también puede
pedir identificación. Los oficiales podrían intentar engañarlo o intimidarlo para entrar a su casa, pero mire por una ventana para pedir la identificación de ellos, para que no lo agarren sorprendido para abrir la puerta. También les puede preguntar a los oficiales si ellos tienen una orden judicial. Usted tiene ese derecho de ver esa orden judicial. Pídale a los oficiales que le deslicen abajo de la puerta o que la pongan contra una ventana, así usted no tenga que abrir la puerta, pero pueda mirar esa información requerida. También quiero mencionar que si los oficiales entran a su casa, infórmenles si hay niños, ancianos o enfermos en la casa. Si entran a su casa sin una orden válida, diga que usted no lo consiente y ponga mucha atención. Después de que se hayan ido, escriba detalladamente lo que sucedió. Incluya el tipo de oficiales, sus nombres, números de placas, información de contacto de testigos. Y como podemos estar viendo en la pantalla, esta es una orden judicial. Hay una firma del juez en este documento, como pueden ver aquí abajo. Siguiente página. Esta de aquí es una orden de inmigración. Este documento da la autoridad para arrestar a la persona nombrada en la orden, pero siempre y cuando el oficial ubique a esa persona en un lugar público. Por ejemplo, si la persona se encuentra caminando por una calle pública, pero este documento no le da a un oficial la autoridad para entrar al hogar sin permiso. Y pueden ver que no está firmada por un juez. Y recuerden también, antes de continuar aquí, que una orden de remoción o deportación no le da al oficial el derecho a entrar a su casa. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que pasa si lo encuentran en el trabajo. Entonces, para que puedan entrar a su lugar de trabajo, los oficiales de inmigración necesitan, o sea, una orden judicial válida o permiso de su empleador. Recuerden siempre de no correr, porque si corre puede llevar a que usted sea arrestado o detenido. Una orden judicial no significa que usted tenga que responder ninguna pregunta. Si los oficiales de inmigración o la policía lo están interrogando y usted quiere permanecer callado, solamente dígalo en voz alta. También es importante que ustedes tengan un plan de emergencia establecido con sus compañeros del trabajo y no interfiera para no causar más problemas. Siguiente. Ahora, ¿qué pasa si está en público? Entonces, lo primero que debe de recordar la persona es de no correr y siempre mantener la calma. Antes de decir cualquier cosa, incluyendo su nombre, pregúntele al oficial, ¿estoy libre para irme? Si el oficial dice que sí, entonces váyase despacio, pero si el oficial dice que no, no se vaya. En algunos estados de leyes, las leyes dicen que usted tiene que decirle su nombre a la policía si ellos lo preguntan. Usted tiene el derecho a permanecer callado. No provea ningún tipo de información sobre su estado migratorio, dónde nació, ni cómo llegó a los Estados Unidos y tampoco muestre ningún documento de su país de origen. Si el oficial lo registra, entonces manténganse calmados. No se resistan ni responda peleando. Y si lo registra sin consentimiento, diga en voz alta que no consiente al registro. Ahora, si está en el auto, recuerden que deben compartir su licencia, su registración, prueba de aseguranza y solamente con su consentimiento puede un oficial registrar su auto. Entonces, si no consienta a registración de su auto, dígalo en voz alta también. Siguiente. Ahora, ¿qué puede hacer la persona si está en la custodia de la policía o ya está en la cárcel? Entonces, recuerde siempre de permanecer callado porque ese es el derecho de usted. Puede solicitar una llamada telefónica para poder llamar a su contacto de emergencia, ya sea su abogado, una organización religiosa o comunitaria, el consulado, un familiar. Pero recuerden de no discutir su estado migratorio con ninguna persona que no sea su abogado. Esto incluye dónde nació, cómo llegó a los Estados Unidos y también los antecedentes penales.
Y también recuerden de negarse a firmar cualquier documento antes de hablar con un abogado, porque en ciertos casos puede que lo traten de engañar para poder firmar un documento que sea voluntariamente deportado. Y también hay que recordar que los arrestos, cargos y convicciones sí pueden afectar su estatus migratorio. Y también asegúrense de solicitar copia de todos los documentos que su abogado le entregue al juez como parte de su caso. Siguiente. Ahora, si se encuentra usted en un centro de detención, también aplica lo mismo que anteriormente. Entonces, tiene el derecho de hacer una llamada telefónica, ya sea a un familiar, a su abogado, a una organización o a la persona que lo vaya a asistir. También puede llamar al consulado, como mencionamos anteriormente, y tiene el mismo derecho de permanecer callado. Entonces, esto significa, perdón, estar detenido no significa que usted tenga que contestar ninguna pregunta. Sí tiene el derecho de hablar con un abogado o con un representante acreditado. También puede, como mencionamos, llamarle al pariente que tiene que comunicarse con el abogado si usted no está al tanto de eso. Entonces, usted tiene también, recuerden, el derecho de negarse a firmar cualquier documento antes de hablar con su abogado o representante acreditado, porque pueden caer en engaños. Y cuando hable con ese abogado o representante acreditado, es esencial que usted le diga sobre cualquier arresto previo o antecedentes penales, aun cuando alguien le haya dicho que fueron borrados de su expediente, porque eso también lo puede afectar. Y una persona en riesgo de deportación nunca debe visitar un centro de detención ni interactuar voluntariamente con oficiales de inmigración. Siguiente. Hemos hablado un poco acerca de los actores importantes en el contexto de ejercer sus derechos constitucionales y cómo se ponen esos derechos en juego cuando existe un encuentro con alguno de esos actores. Pero también es importante tomar en cuenta que en algunos momentos, desafortunadamente, puede haber un encuentro que terminará en que la persona sea detenida. Entonces tenemos que tomar medidas preventivas, tomar algunos pasos para asegurar que estemos listos para una de esas situaciones desafortunadas. Y hay diferentes medidas y diferentes materiales que se pueden preparar en anticipación a lo que puede ser un encuentro con oficiales que terminará en una detención. Por ejemplo, existe un plan de preparación familiar que facilita recolectar documentos e información importante que formarán parte de lo que es un curso de acción si un familiar o la misma persona llegara a estar detenida. Algo similar es un plan de cuidado de los hijos. También facilita la recolección de información y documentos importantes y también define un plan en cuanto al cuidado de los niños si en algún momento los padres llegan a estar en detención después de un encuentro. Otras medidas importantes, en algunos casos puede ser lo más indicado buscar la tutela de uno de los hijos de una persona que termina en una de estas situaciones. Una tutela se buscaría en una corte estatal por medio de una orden de un juez, y la tutela es una medida que se puede tomar para identificar quién mantendrá custodia de los hijos, quién será responsable por el cuidado de los hijos, y mientras el padre no pueda ejercer sus derechos como padre, esta tutela se mantendrá vigente y suspenderá esos derechos del padre, pero se puede poner fin a la tutela por orden de corte, se puede restablecer los derechos del padre. Algo más que también se puede preparar, otro documento legal que también se puede preparar es una carta a poder. Las cartas a poder pueden ser específicas o pueden ser generales. Normalmente lo mejor es que sean específicas y se puede utilizar para que se le dé el poder a otra persona para actuar en nombre de la persona detenida en cuanto a algo como las finanzas de la persona o el manejo de algunas propiedades, por ejemplo.
También en el estado de California existe otra medida que se puede considerar en estos contextos. Existe la posibilidad de buscar una declaración jurada de autorización del cuidador, en inglés conocida como CAA, por lo que son las siglas de esta medida en inglés. Y el CAA lo que causa es que permite que una persona pueda designar a alguien para que se encargue de los hijos de la persona en cuanto a ciertas decisiones importantes, ciertas decisiones básicas como cuidado médico, educación, y este documento se puede preparar y darse a la persona seleccionada para que se pueda presentar al médico de uno de los hijos o en la escuela de alguno de los hijos para facilitar y evitar el efecto de la detención de algún padre en cuanto a las necesidades básicas del hijo de esa persona. E igual, también hay algunos documentos que son importantes que se deberían de tener disponibles si en algún momento se llegaran a necesitar. Un muy buen ejemplo de ello es la tarjeta roja, que es un material que se ha desarrollado que permite que una persona, sin tener que decir alguna palabra, pueda ejercer lo que son sus derechos constitucionales. Como se puede ver aquí en la pantalla, la tarjeta roja resume lo que son los diferentes derechos constitucionales que nos otorgan algunas de esas enmiendas importantes. Entonces, esto se puede presentar a un oficial en el contexto de un encuentro. También algunos documentos importantes que una persona debería procurar en anticipación a un posible encuentro con oficiales de migración son credenciales, ciertos certificados, algunos comprobantes que se hayan obtenido como parte de un proceso de migración que se está completando, información de contacto de personas importantes como ciertos familiares, representantes legales. Y ahora que hemos hablado un poco acerca de lo que son los actores importantes en el contexto de encuentros con oficiales del gobierno federal o el gobierno estatal, y hemos hablado un poco acerca de cuáles son los derechos constitucionales que una persona puede ejercer en esas situaciones, cómo se ejercen en ciertos contextos específicos, medidas preventivas que una persona puede tomar en anticipación a un encuentro. Pasamos a hablar un poco acerca de el control inmigratorio. Ahora en un momento cuando existe una nueva administración presidencial, es importante recordar que las agencias de control inmigratorio quedan debajo de un departamento federal del gobierno que también forma parte de lo que es la rama ejecutiva del gobierno. Entonces es una rama del gobierno en donde la persona más responsable, con más autoridad, es el presidente de los Estados Unidos, y por ese motivo un presidente tiene mucha influencia sobre la manera en que operan estos componentes del gobierno federal. Pero hay que recordar que de lo que se encargan estas agencias de migración es de implementar lo que es la ley federal, implementar reglamentos, pólizas. Entonces, no se les permite solamente decidir qué se hará o qué no se hará. Y en este momento de la nueva administración, hemos visto algunos cambios importantes en cuanto a el control inmigratorio, en cuanto a temas que tienen que ver con la frontera. Hemos visto que se han revocado algunas de las medidas de la administración anterior que limitaban los viajes hacia los Estados Unidos de ciertos países o inmigración hacia los Estados Unidos de ciertos países. También se han detenido algunas de las propuestas de los esfuerzos de la administración más principales de la administración anterior, como lo fue el muro fronterizo. También hemos visto que se ha tomado en consideración administrar
de una manera mejor los programas y las opciones que están disponibles para personas que han huido de sus países. También se está buscando ir más allá e identificar cuáles son las causas principales por cual personas huyen de sus países o buscan arribar a los Estados Unidos. También en cuanto a control inmigratorio dentro de los Estados Unidos, hemos visto que se ha tratado de rectificar lo que fueron los efectos de las pólizas de la administración anterior. Ahora se busca por medio de un grupo de trabajo reunificar a esos niños que han quedado separados de sus padres, cambiar curso con lo que fue la postura de la administración anterior, asegurarse que el control inmigratorio está administrado de una mejor manera, que hay más control de las agencias de inmigración, que estén mejor supervisadas para que si se efectúan algunos arrestos o algunas deportaciones, sean por métodos que son válidos y efectivamente basados en la ley. También hemos visto que ha tratado de ir más allá la administración nueva y en algunos momentos ha buscado hasta limitar o suspender por un momento la deportación. Esto es un esfuerzo que desafortunadamente no pudo llegar a completarse debido a algunas demandas en Corte Federal. Entonces ahí es importante recordar que una agencia de migración, al igual que la rama ejecutiva del gobierno, el rol que ocupa dentro del gobierno federal es en parte implementar lo que es la ley y ejercer ese puesto de una manera en donde no está tomando decisiones que son unilaterales, sino que tiene que respetar lo que es la ley que surge del Congreso y que si no se hace la administración de esa manera, pueden estar expuestos a demandas en Corte Federal que buscan limitar los esfuerzos de esas agencias de migración o otras agencias del gobierno federal, tal y como se presentaron demandas en contra de algunos esfuerzos de la administración anterior. También la administración nueva y sus agencias pueden estar expuestos a esas medidas si no toman un curso que sí está en respeto de lo que son las responsabilidades y las obligaciones de una agencia del gobierno federal. Ahora pasamos a hablar un poco acerca de lo que son los servicios de la Fundación UFW. Y aquí Giselle pasará a darles un poco más de información. Gracias, Patrick. Tenemos eventos próximos que van a estar pasando. Tenemos una sesión de preguntas y respuestas que pasa una vez cada mes. Entonces, la siguiente va a ser sería el 28 de abril, empezando a las 10 de la mañana hasta las 10:30 de la mañana. Y comenzamos con la primera sección el 24 de marzo de este año. Entonces, esa es una manera para poder conectarse más con los abogados del programa de Proyecto Colegios Comunitario. Si tienen preguntas de inmigración, de póliza, otras cosas así, para que directamente puedan contestar esas preguntas. También vamos a tener otro taller de Conozca sus derechos en inglés, que tomará lugar el viernes que viene, que es el 16 de abril, a la misma hora, a las 5 de la tarde. Y para obtener más información sobre otros eventos que tal vez podamos tener, se pueden conectar con nosotros, visitar nuestra página de Facebook, y también vamos a poner eso en las próximas páginas. Siguiente. Y si son partes ustedes son estudiantes de alguno de estos colegios del programa Colegios Comunitarios y atienden al colegio de Cuesta, al colegio de Allen Hancock, de Santa Bárbara, de Ventura o de Moore Park, tenemos citas y horas de oficina. Así es como pueden programar sus citas. O como pueden ver, cada colegio tiene diferentes días, son 2 días cada mes, pero también se ofrecen citas que están abiertos a todos los colegios, que son cada segundo viernes y cuarto miércoles de cada mes, por si las citas ya están agotadas los otros días de cada colegio. O también si tienen sobrinos, hijos,
o conocidos que son parte de alguno de esos colegios, pueden programar su cita por nuestra página de internet o por la computadora por este enlace, pero si necesitan más información para recibir asistencia con esa cita, pueden también llamar a nuestro número general que está aquí, ese es el 877-881-8281, o pueden llamar a la oficina de Oxnard en nuestra región, que es el 805-246-3867, para que puedan recibir esa asistencia en hacer su cita, ya sea por internet o también les podemos decir cómo hacerlo ustedes mismos. Pero sí, si atienden alguno de esos colegios, pueden recibir su cita o su consulta con uno de nuestros dos abogados en esta región de estos colegios. Y también un recordatorio que ahorita para proteger el público del coronavirus, todas las citas todavía están siendo de manera remota, ya sea por Zoom o por teléfono. Siguiente. También tenemos servicios generales de inmigración gratuitos para toda la comunidad en el estado de California. Entonces, esto quiere decir que si no son parte de algún colegio, tal vez no son estudiantes o personal de los colegios que mencionamos, pueden todavía recibir servicios con la fundación llamando a cualquiera de estas oficinas. Tenemos una oficina en Oxnard, una en Fresno, una en Salinas y una en Bakersfield, y estos son los números que corresponden a cada oficina. Entonces, también tal vez si son estudiantes del colegio y tienen algún familiar o conocido que no sean parte del colegio, pueden llamar a cualquiera de nuestras oficinas para poder recibir esos servicios de inmigración, que son los mismos servicios que ofrecemos por el programa de colegios comunitario. Y como mencioné, si quieren saber más actualizaciones de más eventos o lo que estamos haciendo, pueden seguirnos en nuestras páginas de redes sociales, que es Facebook, Instagram, Twitter, o pueden enviar un mensaje con la palabra papeles al 877-877 para recibir actualizaciones directamente por mensaje de texto a su teléfono. O también durante su cita puede recibir notificaciones por correo electrónico, y también tenemos nuestra página de internet donde pueden buscar más recursos también. Siguiente. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede ponerla en la sección de chat para que podamos contestar esas preguntas si las tienen. Así es, Giselle, gracias. Si en este momento tienen una pregunta acerca de lo que ha sido la presentación o sobre un proceso de inmigración que quizás están considerando, los invitamos a que ingresen su pregunta en la sección de chat o en la sección, la función de preguntas y respuestas que aparece en la parte de abajo de su pantalla. Lo único que sí les recordamos es que hay que asegurarnos de mantener estas preguntas solamente de forma general, porque queremos evitar que se comparta alguna información privada, guardándonos esas preguntas más específicas, más específicas a nuestras características individuales, para una cita, una consulta individualizada con uno de nuestros proveedores de servicio de la Fundación.
Bueno, pues podemos otorgar un poco más, unos minutos más quizás para que se ingresen esas preguntas, pero si no, pasaremos a concluir lo que ha sido la presentación de esta tarde. Bueno, parece que no hemos tenido alguna pregunta, entonces les agradecemos por habernos acompañado esta tarde. Los invitamos a que nos acompañen para futuras presentaciones que tendremos para la sesión de respuestas y preguntas que se ofrece mensualmente. Para obtener más información acerca de esos eventos o de los servicios de la Fundación UFW, pueden ingresar a nuestra página de internet. En la sección de chat encontrará un enlace para la página de internet de la Fundación UFW, al igual que la página de internet del proyecto de colegios comunitarios. Los invitamos a que ingresen ahí para obtener más información sobre los servicios, también encontrar más información acerca de las presentaciones, otros recursos y servicios que ofrece la Fundación UFW, otros eventos también, y también para que pueda encontrar las páginas de redes sociales que tiene la Fundación UFW para también obtener información de esa manera y conectarse con la Fundación de esa manera. Les agradecemos habernos acompañado esta tarde y que pasen buenas tardes.